Saludos y bienvenidos a esta edición del podcast Diseña, Construye y Emprende. Aquí su anfitrión, el ingeniero Gonzalo Figueroa Rodríguez. En esta edición estaremos hablando sobre el calentamiento global, específicamente de los temas de cómo esto está impactando las temperaturas en el ambiente. Lo hemos visto en los años recientes con cómo esto ha impactado en huracanes más fuertes, en eventos atmosféricos en diferentes países. Y hoy hemos dedicado el espacio para enfocarnos más en un tema más específico que algo más general sobre el tema. Y para eso tenemos con nosotros aquí, y siempre lo leo para asegurarme que leo el segundo apellido bien, Andrea Camacho Calvimontes. Eso es correcto. Perfecto, bienvenida de nuevo aquí. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, vamos directo al grano. Para comprender el calentamiento global, primero debemos entender qué es y cómo afecta a nuestro entorno. En términos simples, ¿cómo nos lo puedes explicar? El calentamiento global es nada más que subidas de temperatura causadas por el efecto invernadero. Tenemos que recordar que el efecto invernadero ya es un efecto natural en el planeta que nos ayuda a mantener una temperatura media, que es aproximadamente de 15 grados centígrados, ¿verdad? Con el calentamiento global, actualmente la temperatura promedio del planeta está en los 16.9 a 0.8 grados centígrados. Y esa diferencia de 1.1 o 1.6 grados centígrados tiene una incidencia bien fuerte en el planeta. O sea, 1 grado es una temperatura altísima para el planeta. Que suba 1 grado es una temperatura altísima, ¿verdad? Tenemos que recordar que para mantener esa temperatura promedio y que el planeta no esté frío, el efecto invernadero mantiene esa temperatura en el planeta. Pero ¿qué pasa cuando el planeta empieza a generar más concentración de gases de efecto invernadero? La relación es directamente proporcional. Suben los gases de efecto invernadero, proporcionalmente van a subir las temperaturas. Y tenemos que saber es bien importante saber que los gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el material particulado y el vapor de agua. El vapor de agua, ¿verdad?, entraría como un amplificador de estos 4 gases de efecto invernadero. Es bien importante saber también que el planeta se regula a sí mismo. Sin incidencia del ser humano, el planeta se regula él solo. O sea, el planeta tiene la capacidad de generar y secuestrar gases para mantener un equilibrio, tanto con el efecto invernadero y las temperaturas en el planeta. Eso sería básicamente. ¿Y eso viene siendo la contaminación ambiental? Totalmente. Ok. ¿Y cómo entonces, esto que acabas de decir, sería la manera en que conecta la contaminación ambiental con el calentamiento global? Totalmente. Tenemos que recordar que, por ejemplo, el suelo tiene la capacidad de secuestrar gases como el dióxido de carbono y el metano. O sea, son gases que están secuestrados en el suelo, ¿verdad? Y, por ejemplo, este ejemplo es buenísimo. Vámonos a Rusia, específicamente a Siberia, donde 2/3 partes de la superficie del suelo es permafrost. ¿Qué es permafrost? Permafrost es está por debajo de la superficie del suelo. Es una capa que está permanentemente congelada. Es una capa que está permanentemente congelada. Con el exceso de la generación de gases de efecto invernadero y las subidas de las temperaturas, esa capa que tiene que estar permanentemente congelada se está derritiendo. Se está derritiendo. Y eso significa que va a haber otro problema grandísimo porque ese permafrost es la que mantiene secuestrado grandes cantidades de dióxido de carbono y metano, además de materia orgánica. Una vez que esa capa fina de hielo, ¿verdad?, se descongele, que se llama permafrost, va a empezar a liberar ese dióxido de carbono y ese metano que estaba secuestrado vía microorganismos. Los microorganismos van a empezar a acelerar sus procesos de respiración y metabolización, creando más gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano. Hay una relación bien directa de la temperatura con el planeta. Y tenemos que también recordar que toda la parte del mar
que es bien importante. De hecho, el mar, el 52% del oxígeno que se genera en el planeta la genera el mar. Hay tanta y tanta generación de dióxido de carbono actualmente que el mar también secuestra el dióxido de carbono. Pero cuando esas concentraciones de dióxido de carbono son tan grandes, el mar empieza a acidificarse. Y esa acidificación causa la muerte de muchos microorganismos que son parte importante del ciclo ambiental del planeta. Además que esa acidificación impacta directamente a los arrecifes de coral. O sea que tenemos que ser conscientes del efecto directo que están haciendo las concentraciones de los gases de efecto invernadero. Menciona acidificación. Acidificación. ¿Puedes explicar en arroyo habichuela qué es eso? Sí, es el pH del mar. Okay. O sea, el pH puede ser o neutro, o puede ser base, o puede ser ácido. En el caso del mar, pues nosotros estamos corriendo por pHs debajo de 6. pHs debajo de 6 tienden a ser pHs ácidos. Y esa acidez crea un impacto directo en los microorganismos, los mata. Esa acidez en el mar blanquea los arrecifes de coral y ese blanqueamiento mata el arrecife de coral. ¿Y qué son los arrecifes de coral? Son ecosistemas completos que albergan macro y microorganismos, ¿no? Las temperaturas también tienen una relación directa en el mar. De hecho, la elevación de las temperaturas a nivel de la tierra no son tan dañinas como son a nivel del mar. De hecho, la subida de temperatura en el mar causa mucho más impacto que en el planeta, o sea, per se. Los microorganismos no tienen tanta capacidad de adaptación como nosotros tenemos para esos cambios de temperatura. Actualmente las corrientes marinas, ya hay científicos que han sacado estudios donde están determinando corrientes marinas con unas temperaturas que jamás se esperaron ver en el mar. ¿Y en cuántos son? Bueno, ahora mismo la temperatura en el mar subió 1.1 grados centígrados. Generalmente la temperatura ambiente del agua tiende a estar entre los 20 y 22 grados centígrados. Esa diferencia de 1 grado centígrado tiene una interferencia bien grande a nivel de micro y macrosistemas en los océanos. Sí. ¿Qué acciones del humano están afectando esa aceleración? Oh, mira. Es curioso, ¿verdad? Pero nosotros mientras estamos hablando estamos contaminando, porque el proceso de exhalar, o sea, nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y es muy particular porque el proceso de respiración es básicamente cuando nosotros respiramos, oxidamos materia orgánica para generar energía para que nosotros podamos movernos, hablar, podamos ir al baño y podamos comer, ¿verdad? La contaminación siempre está presente. Entra en término de contaminación cuando esas concentraciones son mayores. Todas las actividades que el ser humano tiene a diario, todas, absolutamente todas, contaminan. ¿Okay? Todas. De hecho, los pantalones, los jeans que yo tengo puestos, ¿verdad? Se utilizaron aproximadamente 6 kilogramos, que son el equivalente a 6 por 2, 12, son aproximadamente de 18 a 19 libras de dióxido de carbono. Consumir o comprar 1 kilo de carne, que es el equivalente a 2.3 libras, ¿verdad? Es el equivalente a 4 kilos de dióxido de carbono, que tiene como que es el equivalente a 10 o 11 libras. Nosotros estamos constantemente con cualquier acción generando contaminación. Ahora eso llévalo a la población. En el 2022 nosotros llegamos a 8,000 millones de habitantes. 8,000 millones de habitantes que comen, respiran, necesitan vestirse, necesitan transportarse y requieren energía. La situación es bastante delicada. Ahora a eso vamos a añadir, por ejemplo, el dióxido de carbono es producido por los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son los que causan la mayor generación de dióxido de carbono, que es, como ya sabemos, es un gas de efecto invernadero. El otro es el metano. El metano se produce
por la crianza de animales. Las vacas cuando comen son rumiantes, básicamente los rumiantes, ¿verdad? En los animales son los que producen mayores concentraciones de gas metano cuando metabolizan los alimentos. Esa metabolización se hace a través de bacterias metanogénicas, ¿okay? Que están presentes en el sistema digestivo de las vacas. Actualmente la agricultura que está enfocada en la crianza de ganadería es una de las fuentes principales de la generación de gas metano. O sea, una manera de contrarrestar eso sería bajando un poco el consumo de la carne. Otra cosa que genera mucho gas metano es los gasoductos. Y casualmente, ahora mismo en Puerto Rico se pretende hacer un gasoducto, creo que va a bajar desde Toa Alta hasta San Juan. Transportar, instalar y buscar gas natural crea concentraciones de gas metano bien altas, aparte del impacto ambiental que también va a generar instalar un gasoducto de ese tamaño, ¿no? ¿Verdad? Principalmente. Entonces está el óxido nitroso, que es otro gas de efecto invernadero, que está presente en la agricultura a través de los fertilizantes. Y el óxido nitroso es el único nutriente que es gaseoso y que también tiene una capacidad de efecto de invernación que aumenta la temperatura del planeta. Luego está el material particulado. El material particulado es todo ese humo negro que tú ves saliendo de las industrias o el humo negro que tú ves saliendo de los escapes de las motocicletas o de los automóviles. Es particulado que también genera problemas con la atmósfera. Y por último, el vapor de agua. El vapor de agua lo que hace es amplificar este efecto en todos esos gases de efecto invernadero. Y básicamente el vapor de agua se genera mucho en la industria, en las calderas. Las calderas generan mucho vapor de agua, pues y eso también tiene una incidencia directa en la aceleración del calentamiento global. Sí. En este espacio que mencionas, que hay tantos factores, o sea, de nuestro día a día, cada segundo de vivencia tiene un impacto en el ambiente. Uno de los puntos sería que a cualquiera que nos esté escuchando le puede venir a la mente es cómo entonces minimizamos eso. Pues entonces no sería eliminar, sería minimizar, porque para si vivir es parte de ese proceso, entiendo entonces que es minimizar el impacto. ¿Qué maneras hay para minimizar ese impacto con las cosas que has mencionado? Sé que mencionaste el tema del consumo de las carnes y demás, pero ¿qué cosas en nuestro día a día podemos minimizar también que pueda aportar? Okay. Lo que primero que tenemos que entender es que el calentamiento global es el resultado del modelo económico y energético que el planeta vive. Okay. Nuestros modelos económicos y energéticos han causado todo el problema que existe ahora con el calentamiento global. Se resume en una sola palabra: consumimos demasiado. Consumimos demasiado, ¿verdad? Y lamentablemente ya es una conducta aprendida. Es más fácil aprender que desaprender. Eso te lo puedo asegurar. Hay otro factor importante también, es que aunque el calentamiento global siempre ha existido en el planeta, antes el crecimiento del calentamiento global en términos de temperatura era a través de miles de años. Esa cantidad de tiempo ahora se ha reducido a cientos de años y resulta que ahora se ha reducido a décadas. O sea, la cosa está fuera de control, Necesitamos regulaciones. Necesitamos que los países y los gobiernos de cada país se unan fuerzas y creen regulaciones que puedan desacelerar el calentamiento global a través de menos consumo, menos industrialización y menos producción masiva. Okay. Eso es bien importante. 8,000 millones de habitantes son los que hay, me imagino, eso fue en el 2020, me imagino que ahora tenemos que ser un poco más, ¿verdad? Y aunque en Puerto Rico, otra cosa bien importante, aunque en Puerto Rico, vamos a hablar de Puerto Rico, la población está disminuyendo y tenemos que tomar en cuenta que esa población no va a volver a subir. Para que suba va a ser bien difícil, ¿verdad? Estamos empezando a tener una afluencia bien grande de turistas y los turistas consumen. Y cuando los seres humanos están de vacaciones, consumen más, generan más. Entonces, Puerto Rico va a vivir
una experiencia nueva en esta próxima década, ¿verdad? En términos de generación y de consumo, que precisamente la fuente puntual tal vez no seamos los que vivimos en la isla, sino los que visiten la isla. Y aquí sería un ejemplo claro y bueno para que el gobierno tomara cartas en el asunto para ver de qué manera podemos regular ese consumo y esa generación de contaminación que produce el calentamiento global. Esa generación y ese consumo que todos hacemos día a día, eso es lo que se llama como huella de carbono. Eso es correcto, es la huella de carbono. Que eso también viene siendo que ahora se ha dado mucho con una reglamentación, si no me equivoco, del gobierno federal, donde las aerolíneas te dicen cuánto están consumiendo. Eso es parte de un ejemplo sobre regulaciones al respecto. Totalmente, son los bonos de carbono. Ya. O sea, eso básicamente funciona tú tienes que compensar lo que tú generas, ¿verdad? Y esa es una práctica que se está dando ya hace como, si mal no me equivoco, y empezó a hacer esa práctica en unos 10 y 15 años. De hecho, tú puedes bajar aplicaciones en tu celular para ir viendo tu huella de carbono. Pero no es suficiente. No, claro, trae como un ejemplo, es un ejemplo de regulaciones. Ok, ¿y qué otras cosas necesitan ser hechas? Bueno, por ejemplo, Puerto Rico primero, es una de las zonas geográficas que, por ejemplo, más contaminación lumínica genera. Somos muy poca población, somos una población que en casas tú ves que una familia tiene 3, 4 carros. El sistema de transporte público sería una opción muy viable para poder reducir la generación de dióxido de carbono generada por el transporte, ¿verdad? Compartir el transporte compartido también ayudaría a bajar la generación de gases de dióxido de carbono. Tal vez hay muchos carros, o sea, Puerto Rico para la población que tiene y lo que es increíble los tapones aquí y los tapones generan mucha contaminación. Entonces sería ideal, por ejemplo, en México, que tiene problemas de polución, ellos trabajan con las tablillas de sus carros. Unos días salen números impares, otros días salen impares. Es bien importante también la logística de la transportación pública. Yo pienso que en Puerto Rico la mejor vía para poder controlar la emanación de gases de dióxido de carbono sería transporte público. El transporte público aquí dan ganas de llorar, o sea, no hay transporte público. Otra cosa también importante es la ropa, el fast fashion que están haciendo, eso genera gases de efecto invernadero, cantidades grandísimas. O sea, la gente piensa que crear la ropa no contamina. Mira, de hecho, buscar la materia prima para hacer la ropa, procesarla y después disponerla es un ciclo completo que genera una contaminación grandísima. Y eso está de moda aquí. A las muchachas les gusta mucho todo el tiempo tener el closet lleno de ropa y no saben el impacto que están causando. Otra cosa bien importante, la población que más contaminación genera en el planeta es el 1%, que es la población que más dinero tiene. Genera 50% más de gases de efecto invernadero que toda la población junta. Wow. Y en ese caso, un ejemplo, en tu caso que estudiaste ingeniería ambiental, ¿cómo hay maneras o el ingeniero busca maneras de diseñar procesos, en el caso de ustedes, de asegurarse de que el impacto sea lo mínimo posible? Una de las cosas que todos pensamos siempre, pues, es el tema de los vertederos y demás, ya que nuestros productos tienen un ciclo que termina y no vuelve a la naturaleza. ¿Qué diseño o existen tecnologías para que nosotros podamos tener la mayoría de nuestras cosas que sí tengan ese ciclo completo y vuelva o pueda ser reutilizado a un nivel como es la naturaleza, que todo tiene un efecto que siga ayudando al próximo? ¿Hay maneras de hacerlo? Claro, pero habría una manera. En términos vamos a hablar de la ropa, que es bien importante, ¿no? Porque aquí a la mujer puertorriqueña y al hombre puertorriqueño le encanta vestirse bien. Y por ejemplo, ahora mismo hay empresas que hacen ropa, pero a las millas, ¿verdad? Ahí estamos hablando del modelo económico. Okay. Es el modelo económico, ¿verdad? Y también es de cierta manera el modelo social. Nosotros estamos acostumbrados a que si vamos a una reunión o una actividad no nos gusta que nos vean con la misma ropa.
siempre queremos seguir estrenando. Y esa mentalidad, ese modelo es el que hay que ir transicionando. Yo te puedo decir, yo me dedico a crear tecnologías para ayudar al medio ambiente, pero ya las tecnologías no son suficientes y los ingenieros tampoco vamos a poder seguir creando más tecnologías porque el problema ya está latente, claro, ya está existente. De hecho, hoy la ONU sacó que el calentamiento global terminó y empezó la era de la ebullición global. O sea, las temperaturas han subido tanto y tanto y tanto que ya el calentamiento global está pasando a ser un tema que ya pasó de moda y ahora vamos a empezar a hervir. Y es la verdad, si tú ves los videos en TikTok o en Instagram de la gente caminando en las aceras o en el asfalto, ves como las suelas de los zapatos, que básicamente son de gaucho o de goma, por la temperatura tan alta, se derriten. Y es que también el suelo tiene la capacidad de emitir y absorber calor. O sea, la situación está grande, pero son los modelos. Ya no podemos seguir pensando en crear tecnologías para seguir solucionando, porque el hecho también, crear tecnologías crea un impacto. O sea, nosotros seguimos creando tecnologías que requieren materia prima, requieren energía. Y no podemos seguir con esa mentalidad. Nosotros de hecho, poder solucionar el problema del planeta en términos ambientales no cuesta dinero. Necesita de la intención humana, de que cada ser humano se proponga a modificar un poco su manera de alimentarse, a cómo nos vestimos, las cosas que utilizamos, y retomar prácticas antiguas. Por ejemplo, cuando ibas a comprar la leche, tú dejabas tu botella y te la daban, las bolsas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si no, eso tiene que partir del gobierno y tiene que partir de la educación. Nosotros tenemos que invertir en la educación y tenemos que enfocarla en la parte ambiental y social. Sí, incluso que sea una parte que sea ya integrada, porque como mencionas, es una mentalidad que ya viene por generaciones. O sea, que cambiar una generación no es tan fácil, ¿verdad? Y como mencionas, conlleva de múltiples participantes, claro, para que eso se dé. Por ende, ¿qué recomendación le da a la audiencia cuando esté pensando, además de los consejos que has dado, qué introspección puedan hacer o qué proceso de introspección puedan hacer para llegar a ese próximo nivel de contribución al ambiente? Nosotros tenemos que pensar es que el planeta se nos está muriendo, se nos está acabando y es nuestra casa, es donde vivimos. Y no solamente nos pertenece a los seres humanos, les pertenecen a las plantas, les pertenecen a los animales. Una cosa que yo hago mucho cuando voy con mi esposa y salimos de compras, y nosotras siempre nos preguntamos, ¿lo necesito o lo quiero? Aquí todo se resume en esas dos palabras, en necesidad y en querer. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? Y no transformar en esas necesidades en un sobreconsumo. Si nosotros aprendemos a satisfacer solamente nuestras necesidades, esa parte de sobreconsumo va a ir bajando, ¿verdad? Otra cosa bien importante es que a mayores temperaturas en el planeta, mayor va a ser el consumo energético, ¿verdad? Mayor va a ser el consumo energético y por ende mayor va a ser el impacto ambiental. Entonces, el meollo del asunto aquí es la energía, porque nosotros necesitamos energía para absolutamente todo, ¿verdad? Y para nosotros generar energía necesitamos materiales no renovables, materiales renovables, necesitamos combustibles fósiles. Transicionar completamente a las energías renovables tampoco es la solución. Si realmente creen que transicionar completamente a la energía renovable es la solución, no lo es. La solución es regular y bajar el sobreconsumo que tiene el ser humano. Eso es bien importante. Otra cosa bien importante también es que estas temperaturas altas van a aumentar las épocas de sequía. Por ejemplo, en Salinas. Salinas es una zona en Puerto Rico que casi ya las reservas de agua no las tiene. Es una zona súper seca y es una zona donde hay agricultura. O sea, para tú poder regar o darle agua a una siembra,
vas a tener que subir la frecuencia de riego. Subir la frecuencia de riego significa también consumo energético y probablemente significa también que tengas que echar más agua, porque esas temperaturas altas lo que van a hacer y lo que están haciendo, ¿qué es? Evaporar el agua, la están evaporando. Si no nos ponemos un poquito más respetuosos y más conscientes con el medio ambiente, lo que antes pasaba en miles de años, cambió a cientos de años y probablemente ahora cambie a décadas. De décadas terminemos en años y entonces no vamos a tener un sitio para vivir. No vamos a tener un sitio para vivir. Yo pienso que la primera parte por la que podemos empezar es por el consumo individual. La ropa que tú usas, qué cantidad de ropa que usas, los zapatos. Es necesario que en tu casa hayan 3, 4 carros. Es importante que el gobierno le dé prioridad. Los gobiernos le están dando mucha prioridad a cosas que cuando las obtengan ya el planeta va a haber muerto y ya no las va a necesitar. No las va a necesitar. En Puerto Rico se necesitan muchas regulaciones a nivel ambiental. ¿Cómo cuáles? La población tiene la capacidad, el pueblo, ¿verdad? La gente tiene la capacidad de ponerle un paro al modelo económico y energético. O sea, nosotros estamos tratando de darle toda la responsabilidad a las agencias gubernamentales en todo el planeta, cuando todo el planeta, si se une y crea una conciencia, puede crear un cambio directo. Ese cambio directo te voy a decir que va a crear un efecto bien fuerte en el modelo capitalista y un efecto también directo en el modelo energético. Yo no estoy en contra del capitalismo, pero la raíz del asunto del calentamiento global del planeta es el modelo capitalista, totalmente. Si ese modelo capitalista lo pudiéramos modificar o mejorar un poquito más para dejar de lado ese sobreconsumo, tal vez las cosas cambiarían. En el término de las regulaciones existen. Las regulaciones están escritas sabes que yo vengo leyendo el calentamiento global desde 1991, que empecé a leer acerca de esto. Existen leyes. Lo que pasa es que no se ponen en práctica. Lo que pasa es que el gobierno no ejerce, ¿verdad? Que esas regulaciones se cumplan. Vamos a poner un ejemplo que está ahora mismo candente en las noticias, la parguera. Ya. 28 años han destruido mangles. Los mangles, que son tan importantes, son ecosistemas que secuestran grandes cantidades de dióxido de carbono. La isla está cada vez más caliente y cada vez está más pequeña, porque no debemos olvidar también que el calentamiento global ¿qué hace? Está elevando el nivel de... Ocean Park es el mejor ejemplo. Ocean Park es el mejor ejemplo. Exacto. Entonces, lo mismo con todo lo que usamos. Estamos acostumbrados a que si algo pasó de moda, todavía funciona, es viable, ¿qué hago? Lo cambio. Bueno, tal vez eso tendría que empezar desde la educación en las escuelas, ¿verdad? Tal vez la manera sea educar nuevamente y nosotros desaprender estas malas costumbres que tenemos de sobreconsumo. O sea, pero también yo pienso que es poco complicado, porque ya estamos acostumbrados. Sí. Hay un modelo, y como te mencionaba, que en ocasiones también la parte de planificación de las industrias en donde están, porque las ciudades fueron diseñadas, o sea, por debajo de las ciudades hay un mundo construido de tuberías, de cables, que están diseñadas para sus propósitos industriales, residenciales, comerciales. Cuando decimos comerciales nos referimos a tiendas que no son fábricas grandes, estamos hablando de cosas más pequeñas, que cuando tú mezclas eso en zonas, por ejemplo, una tubería que tiene un diámetro en específico, que están hechas para una casa versus para una industria y usan la misma tubería, va a afectar automáticamente a todos los demás. O sea, no es que no pongas la industria, pero sabes que viene con una planificación de reestructura de todo ese sistema que tiene un costo, no solamente por hacerlo, pero cuando no lo hace, el impacto que tiene sobre la ciudadanía, porque entonces estás pasando todo eso por abajo, por esta parte residencial, que sí sale, que entonces afecta a la salud de las personas. O sea, ahí es un efecto dominó que también tiene que ver con la planificación de hasta de dónde coloco un negocio. Y otra cosa también es, yo tengo 46 años, como ha pasado el tiempo. Para cuando yo tenía 20 y pico de años, viajar era un lujo y no mucha gente podía viajar. Las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, han abierto ese mundo que lo que ha hecho ha sido endulzar al ser humano y el ser humano ahora quiere viajar.
y los otros días yo estaba leyendo la cantidad de viajes que se hacían en comparación hace 20 años atrás con la generación de dióxido de carbono versus lo que hay ahora. Dan ganas de llorar. O sea, ese sobreconsumo, ese capitalismo, ese viajar, ese consumir ha crecido tanto y tanto gracias a las redes sociales, que ha generado paralelamente un impacto ambiental que ha incrementado y ha acelerado el calentamiento global. Que incluso significa que las empresas necesitan incluir en sus modelos, tanto económicos como de servicio y de producción, tener en cuenta eso como parte integral de tu plan, no como un déjame ver si me sobra o me da tiempo para hacer eso. Totalmente. Y otra cosa bien particular, ¿verdad? Puerto Rico va a bajar aún más su población. Entonces, aquí en Puerto Rico hay muchas plantas de tratamiento de agua, y las plantas de tratamiento de agua generan también muchos gases de efecto invernadero, específicamente el metano, ¿no? Porque el metano es un gas que se produce por metabolización, por digestión. Y habría que ver cómo el gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno ya tendría que ir viendo desde ahora cómo esa baja poblacional junto al incremento del turismo va a tener un efecto directo en la isla. Yo, por ejemplo, yo lo veo en mi urbanización con la generación de, mira, la luz la consumen como si no hubiera un mañana. Y bueno, lo que te dije, para mí lo más importante es, si se va a atacar de raíz el problema, hay que pensar y centrarnos en el modelo social, el modelo económico y el modelo energético, pensando en vías del medio ambiente, no pensando en vías de yo produzco más y hago más dinero. Esa mentalidad es la que está destruyendo el planeta. Y en términos de regulaciones, las regulaciones existentes están bien, pero pienso también que ahora es momento más crítico de crear regulaciones más estrictas y que ayuden a decrementar ese consumo desacelerado que tenemos, porque eso está fuera de control. Te entiendo perfectamente. Y dentro de todo esto, ¿qué último mensaje le das a todos los que nos están viendo? El mismo del anterior. Menos es más. Eso sería todo. Gracias por estar aquí de nuevo. De verdad que cada vez que hablamos y tenemos estos temas, abres un espacio de repensar las cosas. Así que te agradezco siempre estos espacios y espero que a todos ustedes les haya gustado y en especial que hayan aprendido cómo repensar lo que estoy haciendo. ¿Lo quiero o lo necesito? Y con esa simple pregunta podemos hacer la diferencia en el consumo que estamos haciendo para el medio ambiente. Con esto me despido. Será hasta la próxima.